Padre, muchas gracias te damos una vez más por poder alabarte, Señor, poder reconocerte en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque este es un día esperado, Señor, para tu pueblo. Cuando tu pueblo se reúne, Señor, con este propósito, que tú seas exaltado, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, de unirnos, Señor, unir nuestras voces, unirnos a la familia de la fe, Señor, para entonar estas verdades, Señor. Abrir tu palabra, Señor, y escuchar tu voz a nuestras vidas, Señor. Padre, te rogamos que hoy nos hables, Señor, a través de tu consejo. Te lo rogamos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Un hombre llamado John Newton escribió un famoso himno que acabamos de cantar, un himno titulado Sublime Gracia. No obstante, en su juventud, pocos conocen o pocos saben acerca de su vida y acerca de lo que hizo antes de conocer a Cristo. Él fue un comerciante de esclavos y capitán de una nave que los transportaba desde África hasta Estados Unidos. Y en eso trabajaba él. Comercializaba con personas. Y es interesante que él, después de conocer el Evangelio, después de conocer a Cristo, después de dejar este trabajo al que se dedicaba, estudió teología y terminó también sirviendo al Señor como pastor. Lo interesante es que pasaron muchos años y él ya casi al llegar al final de su vida, no podía olvidar lo que él había hecho en su pasado. Este terrible pecado que constantemente recordaba en su vida. Y al final de su vida compartió con un amigo estas palabras. Y él dijo, estoy perdiendo la memoria, dijo él, pero sí recuerdo dos cosas. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Y esas dos verdades van a ser las que hoy vamos a exponer, porque no son muy diferentes a las que muchos años antes Pablo había dicho. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. En 1 Timoteo 1:15 dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Podemos resumir esas dos palabras, esas dos frases con dos palabras. Gracia y gloria. Soy un pecador, alguien que necesitaba de la gracia de Dios, por mis propias obras no podía salvarme, pero al mismo tiempo Cristo es el que merece toda la gloria. Y a Él es a quien debemos exaltar y por quien debemos vivir. Y es por eso que he titulado el mensaje de esta mañana, y creo que no tengo el control, en alguna parte debió haber quedado, por ahí atrás. He titulado el mensaje Viviendo por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Ahí están las dos palabras que quiero exponer y compartir con ustedes. Viviendo por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Muchas gracias, mi querido. Y eso vamos a considerarlo ahí en la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 1, versos del 11 al 17. Vaya conmigo ahí en su Biblia, al libro de Gálatas, capítulo 1, versos del 11 al 17. Y estamos aquí en esta preciosa carta que hemos estado estudiando, ya tercera semana que seguimos a lo largo de esta carta. Capítulo 1, versos del 11 al 17, y la palabra del Señor dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Verso 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a Cristo en mí, a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y esta es la porción que vamos a considerar en esta mañana. Es interesante que hemos estado considerando una carta que, para efectos de este estudio, hemos considerado que es la primera carta del apóstol Pablo y una de las primeras cartas y de los primeros escritos del Nuevo Testamento, probablemente después de Santiago. El apóstol Pablo escribe esta carta hacia iglesias que había fundado en su primer viaje misionero, y usted recuerda que
hemos observado que más o menos ese sector lo conocemos como Galacia del Sur, porque habían dos lugares llamados Galacia, y creemos nosotros que Pablo se dirige hacia estas iglesias que pertenecían a la provincia de Galacia del Sur, iglesias que se habían fundado en su primer viaje misionero. Usted recuerda que él había ido junto con Bernabé, visitando estos lugares, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, y luego se devolvió por esos lugares, confirmando la fe de los hermanos, estableciendo pastores en estas iglesias, y luego va a llegar a Antioquía, y nos dice la palabra del Señor que al mismo tiempo que él iba predicando el evangelio, por detrás iban unas personas llamados judaizantes predicando falsos evangelios y diciendo que aparte de creer en el evangelio, aparte de creer en la persona y la obra de Jesucristo, había que añadir a eso, agregar a esa fe obras. ¿Qué obras? Ellos decían guardar la ley de Moisés y circuncidarse, que era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo escribe una carta potente, pero no es solamente un tratado teológico, como si Pablo estuviese dando una clase de escuela dominical o como si estuviese dando una clase de teología. Pablo, desde una perspectiva pastoral, trata de corregir esta práctica y de una manera muy confrontacional a los Gálatas les está corrigiendo. Como hemos visto en el verso 6, estoy maravillado u horrorizado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia. Tan pronto, había pasado muy poco tiempo y ellos ya estaban creyendo mentiras que los judaizantes estaban diciendo acerca del evangelio. Por lo tanto, Pablo deja en claro en los versos que ya hemos considerado desde el 6 al 10 que no hay otro evangelio. Él ha dicho hay un solo evangelio, no existen más evangelios. Las otras cosas que ellos predican son cosas que aparentan ser el evangelio, pero que en el fondo no lo son. Se parecen o tienen elementos del evangelio, pero en el fondo es un evangelio pervertido, es algo distorsionado, no es la verdad. De manera que el apóstol Pablo va a hacer una defensa de la singular verdad del evangelio. La única verdad, el único evangelio que existe, que somos justificados, ¿no? Eso, justificado significa declarados justos por la fe en la obra y en la persona de Jesucristo, no por obras nuestras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una verdad, mis amados hermanos, que toda persona debe conocer y escuchar, no solamente cuando predicamos el evangelio, sino cuando exponemos el evangelio en la iglesia del Señor, porque muchas veces tendemos a pensar, aunque en la teología lo entendemos, en la práctica creemos que sí puedo hacer cosas para ganar el favor de Dios, cuando esas cosas son simplemente el resultado de la obra que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y necesitamos afinar toda nuestra vida el concepto del evangelio. Siempre necesitamos escuchar qué es el evangelio. Y Pablo, para defender el evangelio, yo les he presentado ya una estructura básica, muy sencilla acerca de cómo plantea esta defensa del evangelio, capítulos 1 y 2. El apóstol Pablo nos presenta un argumento personal. Hemos visto, y lo vamos a ver en esta sección, habla de manera personal y utiliza verbos en primera persona o pronombres. De alguna manera Pablo está mostrando que él de manera personal, él es un apóstol del Señor. ¿Por qué Pablo hace eso? Bueno, porque los judaizantes, vimos la semana pasada que estaban desacreditando la verdad que predicaba el apóstol Pablo, diciendo probablemente que el apóstol Pablo no era realmente un siervo de Dios, no era de los verdaderos apóstoles, de los 12, probablemente diciendo cosas contra Pablo, y de esa manera, como desacreditaban al mensajero, desacreditaban el mensaje de Pablo. En segundo lugar, capítulos del 3 al 4, vamos a ver un argumento posicional. Pablo defiende lo que es la justificación, no por las obras, sino por la fe depositada en la persona y la obra de Jesucristo. Y posicionalmente, podríamos decir, el estatus legal del creyente ya es justificado. Y eso lo va a defender Pablo en los capítulos del 3 al 4, así que no se asuste todavía, vamos a llegar por allá para entender esos conceptos. Y capítulos del 5 al 6, el argumento práctico. Aquí el apóstol Pablo va a decir de que ellos ya son libres y deben vivir esa libertad en Cristo a través de la persona y la obra de la persona divina del Espíritu de Dios. Así que eso es lo que el apóstol Pablo va a desarrollar. Nos encontramos entonces en medio de lo que es la primera línea de argumentación del apóstol Pablo, un argumento personal. ¿Qué es lo que hará Pablo en esta sección? Si usted observa conmigo al final del texto final que vimos la semana pasada, al verso 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres?, dice Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto nos lleva a pensar de que los judaizantes estaban desacreditando al apóstol Pablo. Los judaizantes, estamos hablando de los falsos maestros que predicaban estos falsos evangelios. Estaban judaizando. Estos judaizantes estaban desacreditando al apóstol Pablo. De manera que el apóstol Pablo dice aquí, que ¿estoy yo buscando ganarme la aprobación de los hombres? ¿Yo de alguna manera estoy queriendo el aplauso de los hombres o quiero congraciarme con la gente? Y yo sé que los Gálatas en ese momento, leyendo o escuchando estas palabras, sabían claramente que ese no era el apóstol Pablo, alguien que quería ganarse a la gente. Porque recuerde usted que él pasó por Iconio, donde en algún momento los alabaron, dijeron que eran grandes dioses y al momento los estaban rechazando. En Listra lo sacaron apedreado pensando que estaba muerto y lo habían sacado fuera de la ciudad. Iglesias de la provincia de Galacia. Cualquier persona que quisiera agradar a los hombres no hubiese tenido esas vivencias en estos lugares donde precisamente predicó el evangelio. Por lo tanto, ellos sabían claramente que Pablo no buscaba eso. Pablo no estaba tratando de agradar a la gente. Los judaizantes, si usted mira capítulo 4, versos 17 y 18, pero voy a leerlo en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, para comprender un poquito mejor qué era lo que estaban haciendo estos falsos maestros. Dice: esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, los judaizantes, pero son intenciones que no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí, dice Pablo, para que ustedes solo le presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas, pero por ustedes no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Por lo que vemos, o las pistas que nos da este texto, pareciera que los judaizantes lo que estaban diciendo es que Pablo era uno cuando estaba con los gentiles, aquellos que no son del pueblo de Israel, aquellos que no son judíos, y que era otro cuando estaba con los de su nación. Los judaizantes pareciera que estaban diciendo, no, si él dice eso de ser justificado por la fe, pero lo dice solamente para los gentiles y no para los judíos. Y para acá es uno y por acá es otro. De esa manera quiere quedar bien con todos. Probablemente eso estaban diciendo los judaizantes acerca de Pablo. Y parece que le había dado resultado porque vemos que es obvio algo que está pasando acá. Pablo está siendo rechazado y cuestionado. Lo vemos desde el primer verso. Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre. Inmediatamente él quiere defender su apostolado y es lo que va a hacer acá. De manera que Pablo va a defender en esta sección su apostolado, hablando, por así decir, una especie de testimonio personal. Pero es mucho más que eso. Pablo no solamente acá quiere contar un poco de su historia para que ellos lo conozcan, ni tampoco quiere como que ellos vean lo importante o la gran posición que tiene el apóstol Pablo como apóstol, sino que Pablo lo que quiere hacer es defender su apostolado para defender en definitiva el mensaje que Pablo predica, que es el mensaje del evangelio. Es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo lo siguiente: lo que predico es verdadero porque Dios es quien me ha rescatado por su gracia y me llamó como apóstol. Yo no vivo para ganar el favor de los hombres, yo vivo para la gloria de Dios. Si pudiésemos resumir todo lo que es el sermón de hoy y el pasaje, no solo desde el verso 11 al 17, sino hasta el verso 24, eso es lo que Pablo está diciendo. En definitiva, Pablo está diciendo, lo que yo predico es verdadero, porque yo no llegué acá a imponer algo, yo no me autodesigné apóstol. Dios por su gracia me rescató y Dios por su gracia me llamó para servirle para su gloria. Mire cómo termina capítulo 1, verso 24. Y el verso 23 y 24, solamente oían decir, después de que cuenta su testimonio, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Dice verso 24, ¿y qué cosa hacían? Y glorificaban a Dios en mí. Lo que Pablo quiere mostrar es que él ha sido rescatado por gracia para la gloria de Dios. Yo no me autodesigné apóstol. Yo no estoy acá porque yo quise hacer esto. Dios por su gracia me ha rescatado y me ha llamado no solamente para sí, no solamente para la salvación, sino también para servirle. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a defender en estos versos del 11 al 17.
La próxima semana vamos a considerar una segunda parte de esta porción, pero hoy vamos a considerar solamente los versos del 11 al 17. Pablo está diciendo que él es verdaderamente un apóstol. Pablo está diciendo que él hace las cosas no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. ¿Qué evidencias existen de que Pablo es realmente un apóstol? ¿Qué evidencias existen de que Pablo realmente vive para agradar a Dios y no para los hombres? ¿Qué evidencias observamos en este texto de que realmente el apóstol Pablo ha sido rescatado por la gracia de Dios, llamado por su gracia para servirle y darle la gloria a Dios? Bueno, vamos a considerar, mis amados hermanos, en este texto que es bastante extenso, del 11 al 24, vamos a ver que el apóstol Pablo va a hablar de su vida antes de su conversión, su vida sin Cristo, va a hablar de su conversión y va a hablar de su vida posterior a su conversión y cómo el Señor lo ha llamado para ser un predicador del Evangelio, un apóstol del Señor. Pero hoy vamos solamente a observar la primera sección, estas primeras 12 evidencias, versos del 11 al 17, 12 evidencias de alguien que vive por la gracia de Dios, es decir, vive y existe por la gracia de Dios, pero vive también para la gloria de Dios. 12 evidencias de alguien que es apóstol, el apóstol Pablo. Y mis amados hermanos, el por va a afectar nuestro para. ¿A qué me refiero con eso? Si yo digo que soy salvo por obras, voy a vivir para mí mismo, para mi propia gloria. Pero si yo digo que soy salvo por la gracia de Dios, voy a terminar rindiéndome en adoración al Señor y voy a vivir toda mi vida para Dios. Y esa es la gran diferencia que hace entre un falso maestro, un judaizante, y la diferencia de un verdadero predicador fiel al Señor. Alguien que vive para Dios porque no encuentra otra cosa que hacer que vivir su vida para la gloria de Dios, tal como dijo John Newton. Yo soy un gran pecador, tengo un gran Salvador. Gracia, gloria. Vamos a considerar, mis amados, 2 evidencias en este texto que el apóstol Pablo presenta. Y en primer lugar vamos a observar su conducta pasada, versos del 13 al 14. El apóstol Pablo va a decir de que la primera evidencia por la cual él quiere demostrar que es apóstol del Señor, que él ha sido rescatado por gracia para la gloria de Dios, la primera evidencia es que él tenía una conducta anteriormente que justamente era para agradar a los hombres, que justamente era para ganar el favor de Dios. Pero esa era su conducta pasada. Leemos desde el verso 11 en adelante. Mas os hago saber, hermanos, y es la primera vez que los trata como hermanos, eso para que no nos quede duda que Pablo no está dudando de la salvación de los Gálatas, sino que él reconoce que son hermanos, pero que están extraviándose un poco, se han desviado, han desertado, como vimos la semana pasada, del verdadero evangelio. Pero son hermanos, son creyentes en el Señor. Dice que el evangelio anunciado por mí, eso en el texto original es una redundancia. El evangelio evangelizado por mí, está diciendo Pablo. Es decir, el evangelio que yo estoy evangelizando, que yo he predicado, que yo he anunciado a ustedes, no es según hombre. Yo no me autodesigné para predicar esto. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que dice, por revelación de Jesucristo. Yo no lo supe por terceros que me contaron. De hecho, después, parte de su argumentación es decir que estuvo con Pedro 15 días. Entonces, ¿qué instrucción tuve de Pedro? Yo no fui instruido por un hombre. Casi a los otros apóstoles prácticamente los conocí una vez y después va a decir que casi ni estuvo con ellos. El apóstol Pablo no recibió instrucción de herencia apostólica. Fue directamente de la persona de Jesucristo. ¿Y cómo lo va a argumentar? Bueno, hablando de su conducta pasada. Dice el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y es interesante esas palabras que ocupa el apóstol Pablo acá, porque básicamente quiere mostrar cuál era la conducta hostil que tenía hacia el evangelio que ahora él predica, hacia la persona de Jesús, porque él hablaba del Mesías, pero no creía que el Mesías era Jesús de Nazaret. Nos basta simplemente leer en Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6, si usted recuerda que el apóstol Pablo nos presenta un currículum, nos muestra cuál fue su pasado como Saulo de Tarso. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. Si había una persona que pudiese tener méritos para ganar el cielo, podríamos decir, hubiese sido el apóstol Pablo. Una persona impecable en ese tiempo, casi comparable actualmente con un padre Hurtado, como muchos reconocen. Es una persona que es buena, que ha sido criada quizás en tantas cosas buenas, que ha aprendido, que ayuda a la gente, pero eso no le alcanzaba para ganar el favor de Dios. Por más impecable que él podría haber sido, él necesitaba de Jesucristo. Vimos la primera semana que él nació alrededor del nacimiento de Cristo, vimos de que él era de Tarso de Cilicia, una ciudad importante de Roma, era ciudadano romano, pertenecía a la tribu de Benjamín, fue criado por Gamaliel, el rabino, el maestro de aquel tiempo, al igual que su padre era fariseo y tenía un gran celo por la ley y las tradiciones. Pablo vivió todo su pasado de alguna manera queriendo alcanzar el favor de Dios por sus obras, por lo que él pudiese hacer para Dios. La gran característica de alguien que cree que la salvación es por obras es justamente que va a terminar glorificándose a sí mismo. ¡Qué grande soy yo para ganarme la salvación! Sin embargo, el apóstol Pablo está hablando de su pasado no para gloriarse él mismo, sino para hablar de la preciosa obra del Señor Jesucristo en su vida. El estilo de vida del apóstol Pablo antes de Cristo es la antítesis de la gracia de Dios y en consecuencia de la gloria de Dios. Él está mostrando que esa vida que vivió en su pasado, por más que tratara de hacer cosas buenas, era una vida opuesta a lo que era la gracia de Dios. Pablo dice, perseguía sobremanera la iglesia de Dios. La idea de esta expresión perseguía sobremanera hace referencia a una intención persistente y continua de causar daño. Era tanto el celo que tenía por agradar a Dios, supuestamente por su ley, por su palabra, que él estaba persiguiendo de una manera persistente a la iglesia. Y es interesante porque agrega la palabra asolada. Esta nos traslada la imagen de un ejército de soldados que era arrasaba con una ciudad entera y quedaba prácticamente destruida. Así el apóstol Pablo estaba queriendo asolar a la iglesia de Dios. Y no tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta que efectivamente era así. La primera mención de este hombre, Saulo de Tarso, se encuentra ahí en Hechos capítulo 7, versos del 57 en adelante, donde dice, entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aunque la palabra del Señor no nos muestra esto en particular, creo que el apóstol Pablo este era un gran peso en su corazón. Recuerda que él se va a hablar del testimonio, la conversión de Saulo de Tarso en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Y en Hechos 22 va a ser justamente referencia a Esteban. Un siervo de Dios dice, tu testigo que fue apedreado. Probablemente esto le pesaba profundamente en su corazón. Esto era Saulo de Tarso, esto era Pablo, esta era su vida sin el evangelio, por más obras que él pudiese hacer. Este era Saulo de Tarso. Capítulo 8 del libro de los Hechos comienza diciendo, y Saulo consentía en su muerte. Y ahí nos dice que en aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y termina diciendo el verso 3, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. A eso estaba dedicado Saulo de Tarso. En Hechos capítulo 22, ante una audiencia judía, va justamente a hablar de su testimonio y va a decir en el verso 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y dice, como el sumo sacerdote me es testigo, o sea, vayan y pregúntenle, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados.
A eso estaba dedicado el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era celoso supuestamente de la ley, de ser fiel a la ley de Dios. Sin embargo, ese celo le llevó a perseguir a hombres que estaban predicando que Jesús era el Cristo. Hombres llamados cristianos, la iglesia de Dios. Y es interesante porque el apóstol Pablo, lo vemos después de que él conoce a Cristo, que esto es lo que finalmente le hace considerarse a sí mismo como alguien indigno de la gracia de Dios. Él dijo en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero soy apóstol, pero soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y en 1 Timoteo capítulo 1, versos del 12 al 13, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y él dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y mis amados hermanos, yo creo que esta reflexión nos debe enseñar algo a nosotros. Porque probablemente al mirar nuestra vida, lo más probable es que muchas veces pareciera que no, pareciera que sí merecíamos la gracia de Dios. Pareciera que sí hago buenas obras a veces en mi vida y podría quizás ganar el favor de Dios. ¿Cómo será nuestra reflexión personal? Terminamos diciendo, qué buenas decisiones que he tomado en mi vida, qué bien he hecho. ¿Será esa nuestra reflexión? ¿Cuánto he mejorado en mi conducta, en mi vida? ¿Cuánto he cambiado? Terminamos con el pecho alzado, quizás frotándonos la espalda, qué bien he hecho. O termino postrado y humillado como el apóstol Pablo diciendo, yo no soy digno de esta gracia. No soy digno de la gracia de Dios. Es posible, mis amados hermanos, que hoy, aunque teológicamente yo entienda que soy salvo por gracia, muchas veces creo que sí tengo méritos para ganar el favor de Dios. Oh, pero si hoy oré, hoy leí mi Biblia, hoy sí pasé tiempo con mi Señor, hoy sí prediqué el Evangelio y eso me puede hacer sentir aceptado por Dios. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que aquí el que realmente entiende el Evangelio y su vida pasada y la preciosa gracia del Señor va a terminar humillado delante del Señor, diciendo, yo no soy digno de su gracia. Mis amados hermanos, una alabanza preciosa del pueblo de Dios que se ha escuchado es con respecto a la gracia del Señor. Y es una pregunta que yo no sé si usted se ha hecho. ¿Qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieses perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Ha traído a su memoria su historia pasada sin Cristo, sin el Evangelio y pensar en su vida y en su corazón, ¿dónde estaría hoy si no fuera por su gracia? ¿Dónde? Trate de imaginarlo. ¿Qué sería de mí si no fuera por tu gracia y por tu amor, Señor? Mis amados hermanos, ¿cómo alguien como el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia de esa manera, que asolaba a la iglesia, que arrastraba a hombres y mujeres, después está predicando el Evangelio en Damasco? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, dice un autor, John Stott, dice, ahora bien, hablando de Pablo, un hombre con esa condición mental y emocional no está de ánimo para cambiar de su manera de pensar, ni siquiera para que le sea cambiada por los hombres. Un hombre así de impetuoso, un hombre así con un carácter tan firme, siguiendo con tanto celo, es imposible que sea cambiado ni por él mismo ni por hombres. Por eso dice John Stott, Dios era el único que podía alcanzarle, y él agrega, y Dios lo hizo. Porque Dios hizo una obra en la vida de este hombre. Un hombre que creía que estaba quizás alcanzando el estándar de Dios, que en definitiva estaba
perdido sin Cristo, fue alcanzado por la gracia de Dios. Y es eso lo que nos lleva a nuestra segunda evidencia que el apóstol Pablo presenta de que él ha sido rescatado por gracia para la gloria de Dios. La segunda evidencia de que él es un apóstol es su conversión presentada. Hemos observado su conversión pasada, pero también su conversión presentada. Versos del 15 en adelante dice la palabra del Señor, pero, y gracias a Dios por ese pero. Si no fuera por ese pero, el apóstol Pablo hubiese seguido su vida tal cual como la tenía y como vivía delante del Señor. Pero cuando agradó a Dios, inició con Dios la obra. No ha sido el apóstol Pablo, no fueron sus obras, es Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, otra manera para hablar de hombres, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, hombres, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y luego va a continuar, la próxima semana vamos a observar qué pasó para que este perseguidor se convirtiera en predicador de la palabra del Señor. Pero el Señor lo rescató, el Señor, dice la palabra, cuando agradó a Dios. Dios tuvo a bien, esa es la idea, Dios tuvo a bien mirarme y apartarme desde el vientre de mi madre. Y es interesante que el apóstol Pablo tenía todas las capacidades para pensar, él va a ser un siervo del Señor. Podríamos pensar, el apóstol Pablo tenía las capacidades, fue criado por Gamaliel, era ciudadano romano, conocía quizás cuántos idiomas, un hombre sumamente preparado. Pero no fueron ni sus capacidades, ni su personalidad, ni la proyección o visión que pudiese tener el apóstol Pablo, sino que fue solamente la gracia de Dios en su vida. Amados hermanos, no importan nuestras capacidades, nuestros talentos, las cosas que podamos hacer o no hacer. Si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos hoy acá. Dejemos de creer algo que no somos, amados hermanos. ¿Qué son esas capacidades? ¿Qué son los talentos? ¿Qué es la formación? Sin la gracia de Dios en nuestra vida, no hay posibilidad de salvación y no hay posibilidad de perdón de nuestros pecados. El apóstol Pablo trae a memoria lo que fue su conversión. En Hechos capítulo 9 se nos habla un poco acerca de este relato, capítulo 9, versos del 1 al 7. Dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y yo les decía que esa expresión es casi como que él era un toro que estaba buscando de alguna manera poder arrasar con el pueblo, con las personas que pertenecían a los cristianos, a los del camino. Y dice, bueno, al sumo sacerdote pidió cartas, pero dice el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué no perseguías a los cristianos? ¿Por qué me persigues? Bueno, justamente el apóstol Pablo perseguía a la iglesia de Dios, pero en definitiva estaba persiguiendo al Dios de la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús, resucitado. Él está apareciéndosele a Saulo con este esplendor, con este resplandor. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese llamado del Señor a su vida, aunque fue de una manera espectacular, ese es el llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas también, por nombre. Coloque su nombre ahí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Salió al encuentro de Saulo el Cristo resucitado, llamándolo. Recordaba el testimonio de conversión de Spurgeon, del gran predicador, o el conocido como príncipe de los predicadores, que justamente el predicador estaba predicando a una audiencia de poquitas personas, pero él se dirigió específicamente a él, diciendo, míralo, mira al Señor. Lo que finalmente él terminó rindiéndose delante del Señor, y él dijo, ese día yo miré con fe al Señor. Porque cuando el Señor sale a nuestro encuentro, a nuestra vida, con la verdad del Evangelio, no con historias, no con fantasías, con la verdad del Evangelio, yo me doy cuenta
en primer lugar, que soy un gran pecador, pero que hay un gran Salvador y es la persona de Jesucristo, porque solo en Él hay salvación, solo en Él. Él buscó toda su vida tratando de hacer obras, pero no, solo en la persona y la obra de nuestro bendito Señor puede haber salvación eterna, solo en Él. Y si aquí hay alguien que nunca ha rendido su vida delante del Señor en arrepentimiento y fe, hoy es el día, no hay más. Deje de intentar portarse bien, de asistir a la iglesia para ganar el favor de Dios, para sentirme mejor. Solamente la salvación se encuentra en la persona y la obra de Jesucristo, solo en Él. No hay otro, no hay nadie más. El apóstol Pablo hace referencia a que fue llamado desde el vientre de su madre. Es interesante porque esto estaba de alguna manera haciendo una comparación directa a lo que eran los profetas del Antiguo Testamento. De esa misma manera, a los receptores, a aquellos que eran judíos, inmediatamente se les venía a la mente el profeta Isaías y el profeta Jeremías. Isaías dijo en el 49:1, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y el apóstol Pablo está diciendo, Dios me llamó. O sea, yo siendo un bebé, ¿qué cosa, qué obra podía hacer? Yo no hice nada, el Señor me llamó por su gracia desde el vientre de mi madre. El Señor hizo la obra, de principio a fin. El Señor obró. Y mis amados hermanos, no solamente debemos observar nuestra vida, que somos indignos delante del Señor, de su gracia, nuestro pasado, probablemente nuestro pecado en nuestra vida, sino que debemos admirar la preciosa obra de nuestro Señor. Efesios capítulo 1, y quiero invitarle a ir para allá, está ahí cerquita. El siguiente libro, la siguiente carta del apóstol Pablo, el capítulo 1, casi es una alabanza a Dios, un himno, un cántico a Dios, justamente por su gracia. Dice versos 5 en adelante, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, la obra de Dios. Él lo ha hecho. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gracia, gloria. Yo no hice ninguna obra, solamente gracia de Dios, y eso me lleva a darle la gloria a Dios. Continúa versos 11 y 12, dice la palabra del Señor, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese es el plan de Dios, Dios lo decidió, a fin de que seamos, ¿qué cosa? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y verso 13 luego va a decir, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué cosa? Para alabanza de su gloria. Por eso el apóstol Pablo en el verso 24 va a terminar diciendo de que glorificaban a Dios en mí. Porque esto no es para glorificarme a mí, es Dios quien ha hecho la obra. Si usted mira conmigo ahí en Efesios capítulo 2, es interesante, aquí vamos a observar justamente este pero nuevamente. Y el apóstol Pablo va a decir que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, verso 1, y dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, y gloria a Dios por ese pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice? Por gracia sois salvos. Por la gracia del Señor. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo va a dejar en claro justamente de que él ha sido llamado por el Señor, por su gracia, para la salvación, pero también para el servicio, para ser su apóstol. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 1 dice, por la voluntad de Dios. Es Dios quien ha hecho la obra. Dios fue quien hizo la obra en su vida. Dios a nosotros nos ha llamado
por su gracia. Amados hermanos, déjeme preguntarle nuevamente, ¿por quién vives? ¿Por quién vives? ¿Vivimos por quién? Por la gracia de Dios. ¿Para quién vives? ¿Vives para la gloria de Dios? Por eso estamos considerando viviendo por la gracia de Dios, pero para la gloria de Dios. ¿Por quién vives? Por la gracia de Dios, pero ¿vives para la gloria de Dios? Es posible que, aunque entendamos esto en nuestra mente, muchas veces, amados hermanos, en el fondo somos muy legalistas como los judaizantes. Porque a veces creemos que podemos hacer cosas para ganar el favor de Dios. Ejemplos sencillos de eso es sentirme bien cuando hago algo que yo sé que es para Dios, pero me siento bien conmigo mismo. ¿No? Y he asistido a la iglesia últimamente, me he congregado, he hecho buenas cosas para Dios. Hay un autor llamado Tim Chester que dice que hay 3 razones incorrectas por las que muchas veces vivimos. La primera es vivir tratando de demostrar nuestro valor a Dios. Demostrar nuestro valor a Dios. Y así ganar, en este caso, el favor de Dios y su perdón. Es decir, es como vivir tratando de demostrarle a Dios que yo soy alguien importante. Error. Eso es legalismo. Número 2, dice él, la segunda es vivir demostrándole a otros nuestro valor, no a Dios, sino a otras personas, y así ganar la aceptación y el amor de los demás. Error, eso es legalismo. Es hacer las cosas para simplemente agradarme a mí mismo y poder que los demás me acepten. Y número 3, la tercera es vivir demostrándonos a nosotros mismos nuestro valor, es decir, a Dios, a los que nos rodean y a nosotros mismos. Y de esa manera poder sentirnos bien con nosotros mismos sin importar si los otros nos reconocen o no. ¿Las cosas las haces por otros o las haces para la gloria de Dios? ¿Se dan cuenta lo sutil en lo que podemos ser legalistas? ¿Las cosas las hacen para que te reconozcan? ¿Para que digan qué buen hijo del Señor eres? ¿O para la gloria de Dios, para honrar y glorificar su nombre? ¿Haces cosas para que otros digan, no, él es un 7 como hermano, está aquí, está acá, me visita, va allá? Y pues una buena acción, pero ¿la haces para la gloria de Dios o para ti mismo? Ese es el camino del legalismo peligroso de los judaizantes. Amados hermanos, debemos entender que somos salvos solamente por la gracia de Dios, pero también somos salvos para la gloria de Dios. Vivimos por la gracia de Dios, pero vivimos para la gloria de Dios. Solamente con un concepto claro de quién soy, voy a poder glorificar a Dios y darle toda la gloria a Él. Creo que era Watson el hombre que decía, hasta que yo no realmente me doy cuenta de lo pecador que soy, nunca Cristo va a ser dulce. Hasta que el pecado sea amargo, Cristo nunca va a ser dulce. Y es así. En la medida que yo me doy cuenta de lo pecador que soy, voy a terminar admirando a Dios y su gloria y sirviéndole a Él. Y hay muchas cosas sutiles que a veces podemos hacer. Y una de las cosas que animamos junto con Pastor Cristian es a veces avisar cuando por alguna situación yo no voy o no voy. Pero mis amados hermanos, no venga por nosotros. No se disculpe a nosotros. Claro que nosotros nos dolemos. Pero eso también es legalismo, cuando muchas veces queremos hacer cosas para agradar a otro, para que otro no se ofenda, para simplemente que no me vean tan mal. Muchas veces, mis amados hermanos, es ese peligro el que no nos hace reconocer y adorar y glorificar a nuestro Dios. Mis amados hermanos, en esta sección el apóstol Pablo ha querido empezar a defender su apostolado para mostrar de que ha sido salvo por gracia, para la gloria de Dios. Yo no busco el favor de los hombres, dice Pablo. Yo no busco el aplauso del hombre. Yo busco solamente honrar y glorificar a aquel que me ha rescatado solamente por su gracia. Para eso vivo. ¿Para qué vive usted? ¿Para qué vive usted? ¿Qué concepto tiene de su persona? Mis amados hermanos, algunas aplicaciones finales. Al mirar nuestras vidas y nuestra conducta sin Cristo, debemos recordar que solo
Es por su gracia que somos salvos. Su gracia en nuestras vidas. No importa, mis amados hermanos, qué cosas quizás buenas haya hecho antes de conocer a Cristo. Esas cosas no me alcanzan para ganar el favor de Dios. Nuestra perspectiva de nosotros no debiese ser cada vez mejor, sino cada vez peor. ¿Por qué podemos ver eso? Bueno, fue la perspectiva del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan 1 Corintios 15:9? Más o menos año 55. El apóstol Pablo dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Luego en Efesios capítulo 3, verso 8, años 60, 61, él va a decir, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El más pequeño de los apóstoles, ahora dice el más pequeño de todos los santos, pero después en 1 Timoteo 1:15, año 63 o 64, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice él? Yo soy el primero. El más pequeño de los apóstoles, el más pequeño de todos los santos, el más terrible y pecador de todos los pecadores que pueden existir. Su concepto de sí mismo no fue mejor, fue peor. Porque a medida que yo entiendo el evangelio y entiendo la gracia de Dios, yo no voy a terminar alabándome por algo que yo haya podido hacer, voy a terminar humillándome delante del Señor y su gracia. Pero mis amados hermanos, al recordar nuestra conversión, debemos también admirar la gracia de Dios y vivir para su gloria en cada cosa que yo haga. No hagamos las cosas para ganar el favor, no hagamos las cosas para sentirnos mejor ni para que otros nos vean, sino para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, ¿para quién vivimos? Dice Gálatas capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo dijo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Buena pregunta. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Cuál es su caso? ¿Para quién vive? Recordemos las palabras de John Newton, que él dijo, soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Salvos por su gracia, pero salvos para su gloria. Amados hermanos, que este no sea simplemente un testimonio, que sea su vida reflejada ahí en Gálatas capítulo 1, versos del 11 en adelante. Que su vida sea no de un grande, que el Señor se ganó la lotería cuando me escogió como su hijo. Que sea realmente una humillación delante del Señor. Señor, soy indigno. A un vil pecador cantábamos. Soy indigno de ser llamado tu hijo. Soy indigno de tu gracia. Y Señor, quiero servirte con toda mi vida para tu gloria, no para mí mismo. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por abrir tu palabra, Señor, y considerar en este texto, en esta porción, alguien que tenía de manera tan clara en su vida, Señor, que por más cosas, Señor, que hubiera hecho, Señor, en el pasado, no hay manera de ganar tu favor, Señor. Podríamos tratar de hacer muchas obras, Señor, pero es imposible, Señor, ganar el cielo, ganar tu favor, Señor. Padre, gracias porque al mirar nuestras vidas, Señor, podemos ver tu gracia en nuestras vidas, Señor. Podemos ver, Señor, que ese favor inmerecido, Señor, ese favor que tú has tenido para nosotros, Señor, no merecíamos, no teníamos nada, Señor, ningún mérito para poder ser objeto de tu amor, Señor. Mas tú, Señor, en tu gracia, Señor, nos has rescatado y nos has dado vida, Señor. Gracias, Señor. Pero también gracias, Señor, porque esta gracia nos debe llevar, Señor, a glorificar y honrar tu santo nombre, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que esto nos ayude, Señor, a humillarnos delante de ti y decir, Señor, quiero servirte, quiero darte la gloria a ti, no buscar el favor de los hombres, sino glorificar solo tu nombre, Señor. Y decir estas palabras, Señor, soy un gran pecador, Señor, pero tengo un gran Salvador, Señor. Padre, si hay alguien aquí que ha tratado de buscar, Señor, hacer buenas obras, Señor,
hacer cosas, Señor, para agradarte, Señor, para sentirse mejor, Señor. Padre, que hoy pueda entender que esas cosas no le sirven de nada, Señor. Que solamente debo humillarse delante de ti, y Señor, y clamar por perdón y salvación solo a través de la persona de Cristo, Señor. Porque solo en Él hay salvación. Padre, que hoy el pecador se rinda delante de ti en arrepentimiento y fe, Señor. Que esta semana podamos vivirla para tu gloria, Señor. Recordando tu gracia, Señor. Porque vivimos, Señor, por tu gracia. Pero debemos vivir también para tu gloria, Señor. Te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén.